Estás escuchando una radio con sentido 96.9 FM. Dios les bendiga, pues nuevamente estamos aquí en el programa conociendo un ministerio más de tantos que el Señor pues ha puesto, ¿verdad?, en cada uno de los hombres y mujeres que están trabajando en la iglesia. Así que pues hoy nos toca, ¿verdad?, estar aquí en la estación de radio con sentido 96.9 FM. Mi nombre pues es Omar Barraza, pastor del Templo Casa del Alfarero, y hoy tenemos pues el gusto de tener aquí a un pastor más conociendo, ¿verdad?, este ministerio que Dios ha puesto. Y así que pues, hermano, Dios le bendiga. Amén. Pues preséntese. Amén. Dios bendiga sus vidas hoy en esta tarde ya. Mi nombre es Enrique Ramírez Castañeda, nacido un 22 de junio de 1974. El Señor a corta edad alcanzó mi vida y vino la salvación más o menos a la edad de unos 7 años, hijo de Francisco Ramírez, Ana María Castañeda. Una familia muy grande que tuvo 10 hijos, de los cuales yo soy el penúltimo. Ándele, hermano. Oiga, pues es una familia, ¿verdad?, que fue numerosa. Entonces, amén, amén. ¿Cómo era, hermanos, aquella etapa, convivir con 10 hermanos? Híjole, pues recordando, si algo tengo una muy buena memoria, ¿no? Y pues es cierto, es una de las etapas más bonitas, hermosas, a pesar de las circunstancias que vivíamos. A lo mejor carecíamos de algunas cosas, no lo teníamos todo en casa, puesto que éramos 10, y era algo difícil, pero pues fue una vida bonita. Siempre tenías con quién estar y siempre estar peleando. Aprendí a pelear muy a corta edad, porque ese era el pan de cada día, estar en casa, pero fue algo muy bonito, y hasta ahorita pues bendigo a todos mis hermanos que todavía estamos todos vivos. ¿Mujeres, hombres? 9 hombres, una mujer. ¿Nada más una mujer? Nada más una mujer. Así que tenían 9 hombres para defenderla. Híjole, no sé qué decirte, ella era la que defendía también a muchos. También. Ella Bien. también era guerrera. ¿Era de las primeras? No, ella prácticamente, nace mi hermano Francisco, el más grande. Me imagino que como todo matrimonio busca a la niña. Segundo, nace José Ramírez, que bendigo la vida de mi hermano, que ahorita creo que está conectado, que está pastoreando en la ciudad de Dallas. Después yo creo mi madre en búsqueda, sale Antonio y no sale, después Carlos y la niña no sale, después sale Roberto y la niña no sale. La niña vino saliendo hasta el 6º, la niña fue la 6ª. Y bueno, de ahí dijimos, posiblemente ya pararía todo, pero no, mi madre siguió a lo mejor diciendo, buscaré otra hermanita para compañera. ella, pero siguieron todos los hombres, todavía 4 hombres más. 4 más. Vaya, bastantes. Yo no tuve hermano, yo soy el mayor y soy el menor. Bendito Dios. Así Gloria a que, Dios. ¿cómo verdad vivir entre tanto hermano en casa, la relación, hermano? ¿Cómo era esa niñez que vivió, hermano? ¿Usted qué pensaba o qué soñaba? ¿Qué era lo que usted? Creo que como niños todos tenemos un sueño. Claro. ¿Verdad? Pensamos, cuando yo sea grande quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero ¿qué era el sueño de usted, llegar a ser ya de grande? Bueno, es decir, cuando tienes muchos hermanos tienes una gran ventaja, y ser de los más chicos más, porque aprendes de todos. Entonces los más chicos son los que más cosas a lo mejor saben, porque agarran el conocimiento de todos, ¿no? Entonces hay una experiencia, pero sí, sabes, tuve en mi infancia una bonita infancia y un sueño. Mi padre fue trailero y siempre desde niño era mi sueño, ser trailero. Yo me moría por un trailer, era apasionado de los traileres, pero mi padre, de entre todo lo que tenía el error de que le gustaba el alcohol. Y yo recuerdo que desde muy pequeño dije, un día quiero ser trailero como mi padre, pero no quiero emborracharme como él. Pasaron los años y Dios permitió que yo fuera un trailero, casi alrededor de 17 años manejando trailer, y bendigo el nombre de Cristo, porque de esa manera pude sustentar durante tiempo. El Señor utilizó ese trabajo para sustentar a mi familia,
y fueron algunos años. Desde muy pequeño trabajé. Dios de alguna manera ya tenía cosas especiales para mi vida, y desde muy pequeño, desde muy corta edad, fui una persona que trabajó. A la edad de los 14, 15 años yo ya traía chalanes por las cosas que yo trabajaba y hacía. Así es que pues fue una vida muy, pues, de mucha bendición. Aprendimos a valorar las cosas que queríamos, a trabajar por ello. Si querías algo, antes no es como hoy, ¿verdad? Antes querías algo y luchabas por tenerlo. Así es que pues traemos esa enseñanza, ¿verdad?, de antes. Fue una lección que les deja entonces su padre, de perseverancia, de esforzarse, de buscar proveer, llevar lo que haga falta en casa. Es un trabajo, creo que es difícil, hermano, ¿no? El tener que alejarse de la casa, el tener que pasar días sin llegar. En aquellos años no había la comunicación como hay hoy, claro, ¿verdad? El pensar, hermano, simplemente, ¿no?, de que su papá andaba lejos, ¿cuándo regresa? De que si llega a tal ciudad y de ahí parte a otra, que lo envían. Entonces, planes, hermano, que usted tenía tal vez con su papá, de decir, bueno, 2 días de regresa y vamos a este lugar, vamos a este otro lugar, o planes que se llegaban a realizar y que se truncaban por el hecho de que lo cambiaban de destino. Sí. Entonces, el trabajo, hermano, implica, ¿verdad?, sacrificios. Entonces, el trabajar en carretera va creciendo de esta manera. Entonces, de algunos de los hermanos suyos también forman parte de este tipo de profesión o de trabajo. Sí, pues mi padre a mis hermanos mayores, a su corta edad, 15, 16 años, les enseñó a manejar tráiler. Mi hermano más grande, pues tristemente pasó por circunstancias que, si lo vemos como una historia de la Biblia, que mi hermano mayor vendió su primogenitura porque él pues no agarró la estafeta como el hermano mayor, ni la responsabilidad, se portó como un hermano menor. Esto se lo dejó a mi hermano que viene siendo el segundo, que es José, le deja la estafeta como hermano mayor. Entonces mi hermano menor en todo, igual hasta en manejar el tráiler, se le dio más confianza porque él se la ganó. Después de tiempo él empezó a trabajar en el tráiler y él tuvo la bendición, igual que la tuve yo, que nos enseñó a manejar tráiler a mí y a mi hermano el más pequeño. Tendríamos algunos 15, 16 años y ya andábamos manejando un tráiler también, y ya sabíamos operar en un tráiler, y esa bendición tuvimos. Después yo enseñé a otros 2 hermanos míos mayores que yo. Entonces andábamos más o menos, llegamos a trabajar 4 juntos en una misma compañía, pero realmente los que sabíamos operar y manejar un tráiler éramos 5 los que manejábamos un tráiler. A mí me tocó andar, pero lo que se le conocía o se le llamaban en aquellos años, no se evita todavía, ¿verdad?, de cuello duro. Me tocó andar en transporte foráneo, también por algunos años. Y curioso, hermano, yo también desde niño siempre anhelé, ese fue mi sueño. Mis juegos de niño era sentarme con el triciclo, pero yo el triciclo lo acostaba, ¿verdad?, y ponía un bloque o ponía algo, un bote y la llantita trasera, ¿verdad?, como ya estaba acostado, ese era mi volante, y yo así soñaba, ¿verdad? Ahora, después de años, bueno, ya se acabó esa etapa, pero digo, en aquellos tiempos, como conductor de un autobús, yo llevaba personas a un destino. Ahora ya no estoy llevando personas de una ciudad a otra ciudad, ¿verdad? Ahora tal vez dentro de un ministerio, en el pastorado, sigo siendo el conductor. Así es. O Dios me permitió, ¿verdad?, seguir siendo ese conductor que yo soñaba de niño ser, ¿verdad? Ya no de un autobús, sino de una iglesia, llevando almas, ¿verdad?, a la presencia del Señor. Así que Dios sabe, hermano, Dios va acomodando las cosas de cierta manera, claro que sí, ¿verdad? Usted tal vez entonces llevaba mercancía, transportaba mercancía de una ciudad a otra. Hoy han cambiado las cosas, claro. Ya no es una simple mercancía, ya no es un simple vehículo, ¿verdad? Ahora pues es una iglesia que se va conduciendo. Y a propósito, ¿cómo es que llega, hermano, el evangelio? ¿Cómo es que llega la palabra de Dios a su vida? Sabes, llega mi abuelita, que ya tiene años que falleció. Llega de la ciudad de Torreón, Coahuila, y mi abuelita trae
Desde allá, una referencia de una iglesia cristiana. Mi abuelita se convirtió a Cristo allá, empezó a ir a una iglesia evangélica, viene aquí a Ciudad Juárez y empieza a platicarle a mi mamá. Pues prácticamente yo tenía entre 6 y 7 años, mi hermano el mayor, si le pones 10 años, él tendría entre 16 y 17 años. Entonces, pues eran algunos adolescentes y algunos niños. Mi mamá nos lleva prácticamente a todos a la iglesia. Y empezamos a ir, pero claro, los jovencitos, los adolescentes como que se batalla más con ellos, y ellos como que no mucho, pero los más chicos permanecimos. Los más chicos, fue sembrada la palabra de Dios a corta edad, y ahí es donde empecé a aprender mis primeros cánticos, mis primeras lecciones de la Biblia con franelógrafo. No sé si recuerdas que Sí. las maestras elaboraban sus lecciones ahí, los primeros cánticos, primer versículo de la Biblia, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Todavía lo recuerdo, el primer versículo que aprendí, y todas esas cosas. Entonces nos quedamos muy poquitos al final, muy poquitos, pero llega de repente un tiempo donde prácticamente todos nos alejamos porque empezamos a crecer. Solamente se quedó un hermano mío, se queda uno, y él es el que permanece fiel, el que es mayor que yo, pero todos prácticamente nos salimos, pero ya había sido sembrada la palabra de Dios. Así que él es el único que siguió. Que siguió. Todos los demás Todos los demás nos salimos. se apartaron. ¿Cómo era, hermano, aquellos servicios en los cuales usted recuerda que empezaba a llegar en aquella iglesia? Bueno, prácticamente cuando yo conocí del Evangelio, conocí de Cristo, fue en una iglesia bautista. Es una iglesia conservadora. No sé si conocen una iglesia bautista. Una iglesia bautista es donde está la hermana con el piano. En aquel entonces los misioneros bautistas que llegaban aquí eran americanos, la hermana americana tocando el piano, el pastor dirigiendo los himnos, dando la bienvenida. Había himnos que decían: con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos hacia Dios estrechamos. Y los himnos que había, entonces aprendí himnos, y que hasta ahorita lo recuerdo y son de gran bendición. O sea, eran cultos pues un poco diferentes a lo de hoy, ¿no? Ahí no se aplaudía, en esos cultos no había una guitarra, no había una batería, no había un teclado, no, ahí no se palmeaba. Es más, no podías ni decir aleluya porque te miraban mal. Entonces pero algo muy bonito, una formación. Entonces fue de gran bendición pasar por ahí. Pero no porque no estuviera todo eso que hoy tenemos dentro de las iglesias, o la liturgia, ¿verdad?, muy diferente a la que se lleva hoy, no quiere decir que no se sintiera la presencia de Dios. Claro que sí. Sí, igual yo puedo decir, ¿verdad?, también dentro de mis años que yo de niño empecé a ir a la iglesia, vaya, era muy diferente. Sí, era pentecostal tal vez, pero también era muy diferente a como hoy se maneja, ¿verdad? Y como niño yo también recuerdo, ¿verdad?, cómo se manejaba o se llevaba esa liturgia, y nos gozábamos. Amén. Nos gozamos, que hoy es muy, muy diferente la forma de llevarse. Se retiran entonces, hermano. Amén. Sí. ¿Conoce a la que es su esposa? Pues para esto todavía falta un tiempo, ¿no? Así rápido te digo. Nos retiramos de Dios, empiezo yo a probar las cosas del mundo. Claro, bendito Dios, nunca me perdí, nunca me drogué, nunca fumé, nunca probé una vez una Tecate, y eso porque un hermano mío me rogó. Probé una vez un cigarro, y esa fue la única vez que hice yo esas cosas. Pero fui una persona deportista, fui una persona trabajadora, fui una persona respetuosa, pero separado de Dios. Pero yo era un buen joven, era un buen muchacho, yo me justificaba y decía: yo soy bueno. Pero llega un momento donde Dios me confronta y me hace ver como el peor de todos, porque estaba sin Dios. Y Dios, llegó el momento donde volví una vez más a sus caminos, y desde la edad de 17 años y medio empecé a servir a Dios con todo mi corazón, apoyar a los pastores, involucrarme en todo. Empecé a predicar a Cristo, y de ahí a los 18 años entré al Instituto Bíblico para prepararme. Después de eso, pues cuando yo entro a la iglesia, del mundo a la iglesia es algo tan diferente, que a veces traemos el mundo a la iglesia.
Pero yo cuando empecé en los caminos del Señor, yo veía la diferencia en el mundo. Andaba con una muchacha, andaba con otra, salía con una, salía con otra, y no había problema. Pero cuando yo vine a Cristo dije, esto es diferente. Aquí yo no vengo a buscar novia, aquí yo vengo a buscar a Dios. Y empecé a buscar a Dios. De repente salían las pretendientas, salía que ella, que esto y que el otro y que allá. Yo decía, yo vengo a buscar a Dios, yo no vengo a buscar novia, yo vengo a buscar a Cristo. El día que Dios me dé una novia, esa va a ser mi esposa, pero me la va a dar Dios. Llegaron más o menos alrededor de 2 años, a la edad de 19 años y medio más o menos, fue cuando el Señor me dijo, aquella que está allá va a ser tu esposa. De allí fue cuando empezamos a conocerla, la conocimos y pues vemos que fue la mano de Dios. Se casan. Nos casamos cuando yo tengo prácticamente, duramos alrededor de 3 años de novios. Yo tengo 22 años y ella tiene 18 años cuando nos casamos. Vaya. ¿Hijos? Hijos, Dios nos bendijo con mi hija Yesenia. Yesenia es la primera que nace. Después nace mi hijo Enrique Junior. Y nosotros estábamos pues ya terminando cuando mi hija Yesenia tenía alrededor de 16 años, mi hijo Enrique tenía 13 años, uno en la secundaria, mi hija en la preparatoria. Decíamos, ahí la llevamos, ya vamos saliendo. De repente el Señor dice, van para el kinder otra vez. Y viene a nacer nuestro hijo Daniel. Daniel ahorita tiene 7 años. Bendito Dios. Y ya soy abuelo. Tengo 2 nietos maravillosos que el Señor me prestó. Y pues bueno, convive mi hijo tan pequeño mucho con mis nietos. Casi por ahí andan en las edades. Juntos. Cuando recién casados, hermano, ya con su esposa, ¿cómo trabajaban en la iglesia? ¿Cómo es que servían ya como matrimonio? Bueno, como matrimonio siempre fui una persona comprometida con Dios, en apoyar, en predicar desde muy joven, en evangelizar, en ser líder de jóvenes, en ser líder de los niños, en ser líder de alabanza. Mi esposa, yo creo que Dios tuvo un plan, porque fue una persona que siempre se involucró en las cosas de Dios, fue una persona que estuvo seria con Dios y que siempre me apoyó en las cosas de Dios. Ella fue maestra de niños, fue secretaria, ella siempre me ayudó con los jóvenes, siempre estuvo ahí al tanto en todo lo que hacíamos. Ella siempre estuvo ahí involucrada. A veces hablamos como pastores o enseñamos de un yugo desigual, pero lo involucramos solamente con el creyente y el inconverso. Claro. Ese es yugo desigual y decimos, nada tiene que ver la luz con las tinieblas, pero dentro de la iglesia a veces se llega a dar ese yugo desigual, claro, aún como creyentes. Claro. ¿Sí? A veces jovencitos, por eso lo mencionaba, pastor, a veces como jovencitos servimos o vemos, ¿verdad?, la pasión que hay en ellos para el servicio a Dios en los diferentes áreas que se le destine. No hay una justificación, un pretexto, no hay nada que se interponga, ¿verdad?, en esa relación para con Dios, pero llegan al matrimonio, aún dentro de la iglesia, y termina esa pasión, ¿verdad? Y resulta, ¿verdad?, que por eso ya no los vemos que trabajen, que se desarrollen, incluso a veces hasta terminan apartándose. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la joven o el joven, ¿verdad?, en diferente caso, no viene con esas mismas expectativas de servicio, no viene con esa pasión, no trae ese anhelo, ¿sí?, de servir a Dios. En su caso dice, bueno, los dos se apoyaban, quizá, ¿verdad?, para poder sacar adelante el proyecto o esa encomienda que se les daba para cierta área o cierto trabajo. Amén. O sea, es bonito entonces trabajar como un matrimonio joven, vamos a decirlo, ¿verdad?, porque estaban relativamente jóvenes. Es bonito trabajar en un ministerio como matrimonio, pero implica tal vez sacrificar cosas, hermano, como que descansos, familias. Pues sí, realmente el servir al Señor es romper compromisos con el mundo. Romper compromisos con el mundo para servir a Dios. Pero yo creo que no es tanto que tú digas, es cristiana, me caso con ella porque es cristiana. No, tienes que esperar la voluntad de Dios.
para saber lo que Dios tiene para ti, que es la ayuda idónea para ti, que te va a apoyar en lo que hagas, porque de paso te pueden decir, sí, yo me caso contigo, te amo, yo hago todo eso. Esto no es así. A mí me tocó cuando era soltero que te dicen, no importa, yo me caso contigo, yo sirvo a Dios, yo voy a la iglesia contigo, si me caso contigo, pero no se trata de eso, o sea, no lo va a hacer por mí, es porque Dios te ha llamado a hacerlo. Sí. Entonces, yo estaba esperando eso, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero a alguien que te sirva, alguien que esté enamorado de ti como yo lo estoy, porque no quiero ni ser de estorbo para sus proyectos, pero no quiero que me estorben mis proyectos, porque yo te quiero servir, yo te he entregado mi vida. Yo quiero, Señor, que tú cuando me digas, esta es tu esposa, va a ser una persona primero que nada comprometida contigo, Dios. Y de esa manera, pues Dios nos ha bendecido y nos ha ayudado, porque yo sé en mi corazón que ella está comprometida con Dios antes de estar comprometida conmigo. ¿Ya se visualizaba, hermano, en el pastorado? Sabes, ese fue lo primero a la edad de 18 años cuando entré al Instituto Bíblico. Yo sentía el deseo de prepararme, porque sabía que Dios me iba a utilizar y tenía un llamado específico para pastorear. Pero pues de los 18 hasta cuando empecé, el Señor me preparó muchos años todavía. O sea que yo traía un deseo, pero el Señor dijo, ok, tu deseo está bien, se va a llevar a cabo, pero hay una gran preparación. En su Entonces, tiempo. el tiempo llegó a su tiempo. ¿Fue difícil? ¿En qué forma? En aceptarlo, en decir, ahora ya voy a dejar esa banca en la que he pasado tantos años a gusto con mi familia. Ya para entonces había hijos. Claro. Ya llegar en familia, llegar a sentarse, escuchar, aplaudir, cantar, no sé, hacer tantas cosas, ¿verdad? Dentro de una iglesia, un servicio, y se terminó, nos despedimos y vámonos a casa, ¿verdad? A convivir con mi familia, a disfrutar a mi familia, al salir de paseo a un parque, no sé, a las segundas, a caminar, sí, claro, ver, no sé, claro, tantas cosas que se pueden hacer en familia. Pero ahora decir, al momento de yo adquirir ya o asumir esa responsabilidad de ese pastorado, de ese llamado, ahora ya no solamente mi familia depende de mí, ahora ya, claro, van a seguir siendo lo medular, es el punto medular para mí, para que mi ministerio esté bien. Primero, ¿verdad?, tengo que atender ese punto medular, pero ahora ya hay otras familias. Claro. A veces se nos invita, se nos dice, se nos habla, hermano, Dios te llama para el pastorado, Dios te quiere mover, te quiere llevar, te quiere usar. Pero nadie nos dijo que había, cuál era el costo de decir, bueno, el domingo ya estaba acostumbrado, ya estaban planes de salir de paseo. ¿Sabes? Ya no vamos a poder salir de paseo, pues vamos a tener que ir a visitar, a dar consejería. Pensar, hermano, en eso. Sabes, hermano, el Señor siempre nos dio una responsabilidad, que sabíamos de antemano a dónde apuntaba Dios. Realmente, sin duda, como David estaba prácticamente preparado para lo que él iba a hacer. Si él iba a pelear contra un gigante, él ya venía preparado, ya había vencido al león, al oso, a los que se le ponían enfrente. Sabes, hermano, nunca fuimos personas cómodas que estuvieron sentadas en la banca viendo que los demás hacían. Siempre fuimos personas involucradas en el ministerio de una manera fuerte. Te lo digo, en la última iglesia donde estuvimos apoyando al pastor, prácticamente hicimos un trabajo ya prácticamente de pastor. No era yo el pastor y nunca quise tomar el lugar, porque había un pastor al cual yo reportaba, pero sin duda en ese tiempo el pastor, cuando salía de vacaciones 2 semanas, él me dejaba la iglesia a cargo. La gente me buscaba, la gente iba a mi casa, la gente llegaba yo de mi casa a la iglesia, que te gusta, media hora antes, 40 minutos antes, yo ya tenía cita porque había gente esperándome. O sea, ya había un sentido de responsabilidad con las ovejas, y esto fue durante muchos años. Y te puedo decir cosas que sucedieron en mi niñez. Esto te puedo decir, lo viví yo.
fui una persona responsable a la edad más o menos de, ¿te gusta? 11, 12, 13 años. Tuve un sentido de responsabilidad sobre mis hermanos, de tratar de llevar sustento para mis hermanos, de tratar de que estuvieran calientitos, de proveer leña para que estuvieran calientitos, aunque eran muchos mayores que yo tenía ese sentido de responsabilidad. Yo creo que Dios ya traía algo conmigo. Ya había injertado. Ya había algo, o sea, cuando viene todo esto del llamado a nuestra vida, bueno, el llamado lo teníamos, pero cuando el Señor dice, ya es tiempo, nosotros ya estábamos trabajando prácticamente, ya sabíamos el proceder, cómo trabajar con la gente, cuál era el trabajo, claro, pero no estaba el sentido prácticamente decir, ya es mi responsabilidad, eso sí es cierto. Había un pastor, al último, bueno, él es el pastor y todo, pero ya el sentido de responsabilidad, tú eres el responsable, entonces sí cambia también. Sí, entonces es importante tanto el mentor que tengamos, ¿verdad? El que nos está enseñando a caminar, como el sentido de pertenencia que se forme dentro de nosotros hacia ese lugar, sentir, ¿verdad? Ese vínculo con los hermanos, ese sentido, ¿verdad? De buscar, de traer, de llevar, de hacer, pero esto no surge entonces de la noche a la mañana, como decían, es que hermano, me soñé predicando, es que me soñé que Dios me llevó a las naciones, y yo como a veces digo, es que las naciones empiezan donde se termina el patio de mi casa. Así es. Y si tal vez Dios me puso un sueño predicándole a mucha gente, vaya, yo me subo a cualquier rutera y va mucha gente. Claro. No quiere decir exactamente, ¿verdad?, que Dios me quiere llevar a un estadio, me quiere llevar a la República del Congo, no sé. A veces tengo que empezar, hermano. Claro. Y a veces, por eso digo, qué importante es el tener a ese líder, el tener a ese pastor, a ese maestro, ese mentor, que nos esté enseñando lo que es el caminar en un ministerio. Así es. ¿Verdad? Y qué bonito, ¿verdad?, cuando se camina entre los dos, ¿verdad? Como matrimonio, poder compaginar, entenderse y apoyarse en esa área. ¿A qué edad, hermano, viene entonces ya, ahora sí, el decir, aquí, ¿dónde firmo ya el contrato de pastor, ¿verdad?, para seguir adelante, vamos a caminar? ¿A qué edad llega? A los 32 años. 32. A los 32 años empezamos el ministerio a trabajar, a picar piedra, y pues fue una gran bendición que pues teníamos toda la vitalidad, toda la actitud, y que sobre todo, más que nada, yo siempre le digo a las personas que empiezan a hacer algo, que estén seguros de lo más importante, que sea el llamado de Dios. Cuando es el llamado de Dios, está el respaldo de Dios, está la bendición de Dios. Cuando Dios te puso, cuando Dios te llamó, Él te va a respaldar, Él te va a bendecir, Él te va a guiar, y Él va a estar de acuerdo con lo que estás haciendo. Entonces traíamos eso, traíamos el llamado de Dios, y lo demás, pues Dios se ha encargado de lo demás. El Señor nos ha bendecido de una manera tremenda. Hay piedras, hermano, dice, bueno, ya me tocó llegar y picar piedra, pero hay piedras, pomes, que son muy... hasta una con otra se quiebran, a lo mejor, ¿verdad? Sí, pero hay piedras que son muy duras. Así es. Hay piedras que por más que le da, pareciera ser que resisten todo. ¿Cómo fue, hermano, el iniciar ahora ya el pastorado, el empezar los primeros días, no sé, a veces venimos con tantas expectativas? Sí, yo sé que Dios, si Dios llama, Dios capacita, Dios respalda y Dios permanece con nosotros, ¿verdad? Pero así como al pueblo, cuando ya le entrega la tierra prometida, ahí está, ya aquí esto es de ustedes. Y los enemigos que quedaron, así es. Bueno, yo ya les enseñé el camino, ya les quité unos cuantos, ya les dije cómo hacerlo. De aquí en adelante hay que caminar. Así es. Cuando empiezan, hermano, a abrir, y ese primer lugar que abren, hermano, ¿cómo eran aquellos primeros servicios? Que ahora volvemos a lo mismo, ya no era de llegar y sentarse y decir, aunque casi soy, pero por ese casi no era, ahora sí lo es. Así es. Y de usted dependía el servicio, el abrir y cerrar. Exactamente. ¿Cómo eran los primeros servicios? Híjole, hermano, fue una gran enseñanza de parte de Dios a nuestra vida. Alrededor de 1 año y medio empezamos en el Granjero, donde
donde tu servidor ahí prácticamente nació. El Señor me lleva al Granjero, donde hay una iglesia en contraesquina, otra en otra esquina, a una cuadra dos estaba otra, se estaba ahí, y el Señor me lleva para allá. Y todavía yo quería hacer un templo ahí en medio de todos. A veces traemos una buena intención, pero a veces no entendemos los planes de Dios. Sin duda empecé a predicar a Cristo, empecé a predicarles a mis vecinos. El poder de Dios se soltó de una manera tremenda en aquel lugar. Vimos milagros, vimos la presencia de Dios, salvación. Pero si tú me preguntas cuántas personas asistían a los cultos, wow, era sorprendente. Nadie iba a los cultos, hermano. Nadie iba a los cultos. Preparábamos alabanza, preparábamos enseñanza, pero nadie llegaba a los cultos. De repente llegaba uno medio borracho por ahí, de repente llegaba el que le faltaba, que te traía pata de fierro, de repente llegaba la ancianita, de repente llegaba el vecino que ya no veía bien, que lo tenían que llevar del brazo, 1, 2 o 3, 1, 2 o 3, 1, 2 o 3, picando piedra y predicando, las almas salvándose, pero nadie iba a los cultos. Aseguraban 100%, ahí voy a estar. Empezamos el culto hasta unos 5 o 10 minutos después, a ver si llegaban, porque decimos, ahí vienen. Nadie llegaba. 1 año y medio. De repente hasta llegué a llorar y decirle a Dios, explícame porque no te entiendo, Dios, no hay nadie aquí. Solamente era mi familia, mi madre que estaba ahí. Los músicos que traía de repente dijeron, aquí no hay nada, mejor nos vamos. Se fueron también los músicos y nos quedamos prácticamente solos 1 año y medio sin entender cuál era el plan de Dios, qué es lo que Dios estaba haciendo prácticamente. Pero después el Señor nos lo revela, qué era lo que estaba haciendo. Después que el Señor nos saca de ahí para traernos para acá, para este lado, para Senderos, donde está mi casa, que es tu casa, hermano. Pudimos entender, el Señor me llevó a predicarles a mis vecinos, a los que me vieron crecer, a los que prácticamente me vieron nacer, predicarles, porque el Señor les dio poco tiempo, iban a morir prácticamente. Casi todos los vecinos que yo les prediqué murieron, alrededor de 30 vecinos. Ya hasta yo decía, seré el pastor de la muerte, al que le predicaba moría. Yo decía, wow, ¿qué está pasando? Dios les dio una oportunidad a ellos. Y cuando el Señor me dijo, este no es el lugar donde yo te voy a poner, me saca de ahí. Y es cuando empezamos a trabajar de este lado. Y vimos la bendición de Dios desde el primer culto, segundo culto, empecé a ayudar a la gente. Yo no me lo creía. Yo no estaba ya impuesto a tener 4 o 5 personas nuevas en la iglesia. Nada más era mi familia, mi madre. Y empezaron a llegar las almas, Pero 1 año y medio de proceso, donde Dios me enseñó, picando piedra, llorando. Y el Señor sin duda traía una gran enseñanza para nosotros. No lo entendíamos en el momento, pero ahorita ya lo entendemos. Sabe, hermano, de que algo parecido sucedió en mí. Cuando nosotros iniciamos ahí donde estamos ahorita, tenemos ya 16 años ahí. Me dijo un pastor al que estábamos apoyando en aquel entonces, Omar, hay una oportunidad de comprar una casa, una hermana la venden en facilidades, ¿quieres abrir un lugar? La pensé, tenía 7 años pensándola, ya me habían querido dejar en diferentes lugares, como pastor, había estado como interino, pero no había querido quedar en ningún lado. Voy, hermano, a ese lugar, acepto, dije, ya son 7 años de estar peleando con Dios, voy a aceptarlo. Llego, 1 año, yo tardé, no 1 año y medio, nada más 1 año, igual, sí, nada más llegamos a tener una persona y al tiempo se fue, sí, y ponía yo al niño, ¿verdad? En aquel entonces pues estaba recién nacido, pues es el que me acompaña, y estaba el otro más grande y mi esposa, y yo tocaba, yo predicaba, y mi pregunta era siempre esta los domingos. Bueno, si yo anduve tocando, predicando, yo daba la dominical, servía, hice esto, hice el otro, en tantos lugares, ¿por qué me trajiste a este encierro? Así es. Estar aquí predicándole, ahora sí como, hermano, ni a las moscas porque tampoco querían entrar. Sí, entonces yo decía, ¿por qué me trajiste aquí? Cuando quiero dejar, me llega una familia que antes se habían congregado con nosotros en otro templo que había estado yo también trabajando. Llega y me dice, hermano, queremos congregarnos. Mis palabras eran estas, casi decirle, pues hermano, pues si quiere véngase allá donde yo me voy a ir otra vez, porque voy a cerrar, ahí no hay nada. Y me dice, nomás que sabe que no soy yo.
vienen otras 4 o 5 familias más. Gloria. Y yo cansado, hermano, a lo mejor, ¿verdad? Con ese agotamiento moral o espiritual, yo le decía, ya como ya los conocía, le dije, mano, pues la esposa del hermano, pues dirija usted. Yo al fin ya me sentía, de alguna manera contento, ¿verdad? Sí, claro. Ahora yo quiero sentarme y usted dirija. Sí. Dirige y abre, hermano, ahí en Jeremías 18. Y luego pasa otro hermano y da un agradecimiento y abre Jeremías 18. Y pasa una hermana que no sabía leer ni escribir, pero menciona Jeremías 18. Ay, entendí, dije, entonces eso es lo que quiso hacer Dios conmigo. Amén. Venir y limpiarme, quitarme todas las impurezas. Sí. Me deshizo para volver a formarme. Amén. Y de ahí, a partir de ahí, hermano, como dice, va también a crecer, y por eso fue que se le quedó así, casa del alfarero. Gloria. Dije, a esto es lo que quería Dios. Amén. Y a veces nosotros, hermano, pensamos, cuando alguien llega y nos dice, Dios te quiere usar, Dios te quiere, Dios tiene un llamado para ti especial en el pastor. Cuando mañana empiezo, ¿con cuántas familias? ¿Sí? Mira, uno lleno, ¿verdad? Sí, ¿de qué tamaño va a ser el templo? ¿Cuántos grupos voy a tener? Sí, no. Qué difícil es iniciar un ministerio de la nada. Así es. Empezar esos servicios, ¿verdad? A predicarle pareciera ser al viento. Pero como Dios, hermano, entonces premia esa fidelidad, esa lealtad a un llamado que Dios ha puesto. Así es, amén. A partir, hermano, entonces de esa fecha, ¿cuántos años han pasado ya? De esa fecha, más o menos son 14 años, hermano. Son 14 años. Desde que comenzamos, 14 años, más o menos. Ya trabajando para estos alrededores, son pues 12 años y medio, más o menos, para este lado, trabajando. 12 años y medio. ¿Qué experiencias ha dejado, hermano, durante este tiempo el trabajar? A veces decimos nosotros, allá para aquellas orillas, para aquellos lugares, allá donde se acaba la ciudad, donde creo que ni existía. Decía ahorita un pastor que casi, ¿cómo mencionaba? Que va a tener que pagar la caseta para venir para acá, ¿verdad? Sí. Yo cuando venía acá a estas escuelas a trabajar, me acuerdo que le decíamos a una maestra, mire, usted nomás agarre la carretera, se viene derecho, usted sígale derecho. Cuando piense que va muy lejos, es que ya casi va a la mitad. Casi va a la mitad. Cuando usted siga derecho, cuando usted piense que ya se está terminando todo, ya casi llega. Pero cuando usted sienta que ya se perdió, es porque ya nomás le va a dar vuelta para llegar a la secundaria. ¿Sí? Entonces, hermano, venirse hasta acá, a este lugar, a trabajar, cuando a veces nosotros decimos, no, pues queremos un lugar céntrico donde la gente pueda llegar, donde la gente pueda tener un lugar cómodo, un estacionamiento X. Empezar, hermano, en estos lugares. Pues de primero, pues es como todo, ¿no? Tú vas a un lugar, se te hace lejos, vas la segunda vez, no se te hace tan lejos, ya después te acostumbras, ¿no? Yo creo que todo va en el plan de Dios. Dios nos trajo a un lugar con mucha necesidad, donde realmente es algo sorprendente. Mi ciudad, Ciudad Juárez, es otra ciudad de este lado. Sí. Es otra ciudad, o sea, es sorprendente. Vas pasando, ves un fraccionamiento y dices, hasta acá hay gente viviendo aquí. Miras así gente. Otro fraccionamiento, San José, Senderos del Sol, Senderos de San Isidro, Finca Bonita, Las Urbivillas, están llenas. Entonces hay muchísima gente. Entonces realmente dices, wow, es sorprendente esto. O sea, hay una gran necesidad, hay mucha gente. Entonces van los Edmar avanzando y vamos en Cristo avanzando también. Cristo sin duda también va empujando y vamos primero que los Edmar, Sí, porque claro. yo llegué antes que el Edmar aquí. Llegamos, predicamos a Cristo a una tierra fértil, a una tierra que prácticamente cuando yo llego yo no veía ni un culto acá, ni una iglesita acá, no había nada. Empezamos, no había nada. De hecho yo no tenía casi ni vecinos cuando yo llego al fraccionamiento. Eran 2, 3 vecinos porque todavía no llegaban. Empezaron a llegar
Empezamos a invitarlos, empezamos a predicarles y el Señor, empezamos a hacer los cultos en mi casa y el Señor empezó a atraer a la gente. Pero pues sí, hay lugares, sectores de este lado, pues sí hay mucho trabajo con la gente. La gente tiene un estatus muy diferente a otros lugares, gente que está muy golpeada también. Gente que trae muchos prejuicios, muchas cosas por cambiar, y sin duda pues Dios nos ha traído hasta acá. Si tú caminas, por ejemplo, si vas rumbo al templo, Jesucristo la respuesta, te vas a fijar que hay muchísima basura tirada. Es desesperante mirar que las calles se han convertido en basureros. Y la verdad esto a mí me da tristeza y a la vez me daba mucho coraje mirar cómo es posible que estén en las calles, mi ciudad, con tanta basura. Pero el Señor también ahí trató con mi vida. Me dijo, así como ves que están las calles, así está el corazón de la gente. Así están las almas, necesitan. Por eso te he puesto aquí, para que seas parte del cambio y no parte de los que se quejan. Dios nos puso a ser parte del cambio. Entonces, para poder decirle al borracho no tomes, tiene que haber un encuentro con Cristo. Para decirle, oye, no tires basura, necesita tener un encuentro con Cristo, porque la basura realmente a veces viene de lo más profundo de su corazón. Salir como Nehemías, dejar el palacio, tal vez dejar de ser ese copero que comía de lo mejor, que probaba, claro, con su cierto riesgo, ¿verdad? Así es. Sí, pero todas esas comodidades, hermano, a lo que decía, vaya, ¿a quién no le gustaría estar en un lugar céntrico, con un buen estacionamiento, con comodidades, ¿verdad? Sí. Así es. Pero venir, hermano, hasta acá, sentarse, tal vez como Nehemías, ¿verdad? En medio de una soledad, pero saber que hay necesidad, por eso estamos aquí. Claro que sí. Y empezar a edificar donde tal vez nadie se atrevería o nadie quisiera venir. Híjole. Y saber que va a costar. Así Y saber que hay muchos enemigos alrededor. Pero que hay un pequeño pueblo que necesita Amén. ser atendido, que necesita ser alimentado. Y alimentado, vaya, yo creo que Dios nos ha puesto ahorita muchas herramientas para hacerlo, redes sociales. Ahora, hermano, por lo del radio, el estar usted ahora trabajando, participando o ser parte de este proyecto, de estar aquí en esta estación de radio, ¿cuál ha sido su experiencia, hermano, de trabajar? Bueno, la estación de radio pues siempre es un medio donde la voz de Cristo llega más lejos. Entonces, en nuestra ciudad sabemos que está escuchando aún más el mensaje, porque nuestra ciudad está llena del Evangelio. Está llena del Evangelio, donde sea se predica, donde sea hay campañas, donde sea hay iglesias evangélicas, pero seguimos bombardeando. Entonces este es un medio, la radio, un medio de gran bendición, donde sabemos que la voz de Dios se está escuchando. Ahora si hablamos del internet, si hablamos del Facebook, las redes sociales, yo lo puedo decir, a mí esto me afectó de una manera tremenda. Lo que viene siendo el Facebook, llega la pandemia, se cierra la iglesia, tuvimos que aprender a trabajar de otro modo. Nosotros seguimos trabajando y ahora prácticamente pues estamos pastoreando a una iglesia no solamente aquí en la ciudad, sino en varias partes del mundo, de gente que se conecta. Ahora el nombre de Cristo está siendo conocido por otras personas, por otras gentes. Ya no nos miran solamente en la iglesia, en lo encerrado, sino ahora nos mira gente de todos lados, y fue una gran bendición. Algunos pues dicen, estamos cerrando la iglesia. Nosotros estamos comenzando apenas las cosas grandes que Dios tenía. Prácticamente yo veo esto que fue de parte de Dios. Dios nos pone una patada y nos manda a trabajar hacia afuera. Y ahorita yo creo que el plan de Dios pues se está llevando a cabo. Seguimos proyectando, seguimos creyéndole a Dios, y si cierran las iglesias, pues el mensaje de Cristo va a ser predicado de todos modos. Cuando Jesús dice, cosas mayores que estas harán. Amén. Yo escuchaba a un pastor que mencionaba, hace muchos años en una estación de radio allá en El Paso, él decía, vengan a la campaña que vamos a tener bajo carpa. Dios va a estar obrando, vamos a tener milagros, vamos a tener prodigios, señales, pero saben, a mí tráiganme de muertito para arriba, porque Dios se va a manifestar. Amén. Y a veces llegamos a pensar, cuando Jesús dice cosas mayores que estas harán, pues ¿de qué está hablando? Así es. De milagros y prodigios. Ahora, si vemos, Jesús no salió de su entorno. Así es. ¿Verdad? Su mensaje ahí caminó. Así es. Quienes empezaron a llevarlo fueron sus discípulos. Claro.
pero él hasta ahí llegó. Ahora que se da todo esto de las redes sociales, hermano, del internet y todo esto, yo nunca pensé, así como dice usted, yo nunca pensé llegar a ser conocido o que me llegaran a conocer en otros países, en otros lugares, y que comentaran o que pidieran, ¿verdad? O hermano, saludos desde acá, hermano, lo estamos viendo, estamos esperando, ¿verdad? Ese mensaje. Qué diferente. ¿Quién se iba a imaginar entonces, hermano, de aquella iglesia a la cual usted llega como niño? Amén. Sí, con ese tipo de liturgia a la que ahora dentro de un templo podemos ya tener una pantalla. Así es. Sí, tener una cámara que está transmitiendo. Así es. Sí, uno está predicando y al mismo tiempo, ¿verdad? Ya le está compartiendo a otras personas. Digo, ahora tengo 4, 5, 6 personas aquí congregadas. Amén, amén. Pero no son todas las que están aquí. Así es, hay mucha más gente. Están más afuera, sí. Y no solamente quien recibió el mensaje, sino que quien lo puede compartir, quien lo puede retransmitir. Amén, así es, sí, son herramientas que Dios de cierta manera nos está poniendo para que nosotros lo sepamos manejar o administrar. Así, amén. Es entonces lo que está en nuestras manos, o la responsabilidad que ahora conlleva que nosotros sepamos usar esto. Así es, amén. Sí, los excesos, hermano, que ahora se están dando dentro de muchos lugares, ¿verdad? Cambiando a veces la imagen o el concepto de lo que antes teníamos como casa de Dios, ¿verdad? Cayendo en un exceso de tecnología, sí, en un exceso de tecnología. No creo que Dios esté peleado, ¿verdad?, con la tecnología, pero cuando nosotros pareciera ser que le decimos al Señor, déjame, te doy una ayudada, metemos nuestra mano, ¿verdad? Y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, para que este lugar crezca. Cuando nosotros como ministros, como pastores, hermano, llega ese momento de frustración o desesperación, de que vemos que no crece la congregación, no crece el número, y vemos que el vecino, el pastor que apenas tiene poquito llegó, ya creció más, o aquel ya tiene un tiempo considerado, sí, pero tiene bastante, ya están ampliándose, ya incluso salieron misiones, y yo aquí no veo que haya ese crecimiento, y caer, hermano, en el error, digo yo, en el error de quererle ayudar a Dios. Así es. Sí, de decirle, Señor, déjame, te digo cómo se hacen las cosas. Aquí en Juárez es diferente, sí, que en Jericimo, en Jerusalén, aquí se hace diferente la cosa, ¿verdad? Déjame te digo, hermano, ¿qué peligro se puede llegar a correr o a caer cuando nosotros hacemos a Dios a un lado como ministerio? No, hermano, pues hacer a Dios a un lado es nada. La Biblia dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Si estoy trabajando, ministrando para Dios, tiene que ser Dios y siempre tiene que ser Dios. Si sacamos a Dios de la iglesia, como lo hicieron, sacarlo de las escuelas, sacarlo de las casas, sacarlo de las naciones, ¿qué está pasando ahorita? Ahorita es tremendo, porque a Dios se le ha sacado de las iglesias también. Ya no se predica la palabra de Dios, se predican cosas vanas, se predican fábulas, y no se está predicando la palabra de Dios. Ese es cuando empezamos a sacar a Dios de la iglesia, cuando empezamos a dejar la oración a un lado, cuando empezamos a dejar las cosas que Dios estableció para tener un contacto con Él, es cuando todo se pierde. Las cosas no han cambiado para Dios. El buscar a Dios, no hay otro método. La ciencia va avanzando y hay muchas cosas que han sido desplazadas por otras, pero la oración sigue siendo la misma. La palabra de Dios sigue siendo la misma. O sea que lo que Dios dejó, lo esencial, los ingredientes, se tienen que seguir usando, y mientras no los uses, estás sacando a Dios, y si sacas a Dios, pues entonces ya ni se le llama iglesia para empezar. Sí. Entonces ya no se le llama un culto a Dios. Vas a hacer un culto para hombre, un culto para ti, y ya no tiene que ver nada Dios ahí. Entonces sí tenemos que poner atención a esto, de volver al Cristo de la Biblia, al Dios de la Biblia, al Espíritu Santo de la Biblia, porque ahorita hay mucho fuego extraño, que la gente corre rápido para allá.
Pero recuerda que la Biblia dice que aun si fuese posible serán engañados los escogidos. Y ahorita tenemos que tener cuidado en estar dándole el alimento a la gente, la palabra de Dios, la palabra sólida, que a veces a lo mejor es un poquito amargosa, que a veces como que no se quiere mascar. La gente quiere lo dulce, a veces escuchar lo dulce, y ahí está la gente. Pero hay que darle la lentejita, hay que darle las espinacas, lo que es nutritivo, para que la gente pueda permanecer en un tiempo de persecución. Cuando venga la apostasía, cuando venga el engaño, esa gente es la que va a permanecer. La Biblia dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y esto es algo terrible que está pasando. ¿Irá a ser engañada la iglesia? Pues parte de ella, ¿quiénes? Los que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Hay que seguir predicando la palabra de Dios. No podemos ministrar a Dios y sacar a Dios. Entonces, no lo estás ministrando y no está Dios dentro de lo que estás haciendo. Implica entonces, ¿verdad?, el resistir, hermano, las ofertas que el mundo nos está dando. Están comprando. Sí, vuelvo al ejemplo, ¿no? O al pasaje que mencionaba ahorita de Nehemías. Llega Tobías, Sanballat, llegan los árabes a querer decir, a querer seducir, a querer provocar, pero él estuvo consciente que él tenía una tarea designada. Amén, así es. Sí, con una mano la cuchara, la pala, el pico, no sé, con la otra tenía la espada. Saber, hermano, que venimos a una batalla. Amén. Pero que si Dios está con nosotros, por dura que sea o fuerte, no nos va a abandonar. Así es. Va a estar aquí. Amén. Y lo que estamos viviendo el día de hoy, en este tiempo, hermano, año y medio ya o más de pandemia que se está viviendo, ¿qué lección, hermano, nos deja este tipo de situación que se nos presentó? ¿Qué lección deja para la iglesia? Híjole, pues más que nada, pues el servir a Dios. El servir a Dios, el salir de la comodidad, del confort. La iglesia fue llamada a una asamblea a salir fuera, a predicar, a hablar de Cristo. Conocemos los versículos, pero no los llevamos a cabo. Entonces, vuelvo a repetir, esto para mí fue como que el Señor dijo: vamos para afuera. Si no llega una pandemia, la iglesia está pasiva, está conformada y no estamos haciendo la labor que Cristo nos llamó a hacer. Ahora, pues nosotros desde aquel entonces hacemos campañas donde vemos el mover de Dios de una manera tremenda. Dios está trabajando, hay muchas almas. Ahorita te comentaba, hay mucha gente, hay muchos fraccionamientos, pero ¿qué estamos haciendo? Queremos que la gente llegue. Y oramos con todo el fervor para que la gente llegue, pero hay que ir por ellos, hay que predicarles, hay que hacer algo para que la gente se convierta a Cristo. Y es ahorita lo que estamos haciendo. Digo: Señor, mientras nos permitas, vamos a seguir haciendo tu trabajo. No podemos encerrarnos ya en cuatro paredes. Tremendo, ¿verdad? Lo que estamos viviendo dentro del ministerio, hermano, que le ha tocado caminar. ¿Qué es o cuál ha sido uno de esos momentos que usted ha pensado en retirarse, en decir: no puedo más ya con esto? Es una situación la cual yo no tenía contemplada, no tenía yo pensado que se podía dar, y creo que no tengo las fuerzas como para seguir. Bueno, en pensar retirarme del ministerio, la verdad nunca ha venido a mi mente. Claro, te digo así rápido, hace alrededor de 2 años sufrimos un atentado. Entraron a asaltarnos a nuestra casa con toda familia, 3 hombres armados, uno afuera, y fue algo terrible que marcó mi familia. Entonces es cuando dices y piensas: Señor, ¿qué hago? Me cambio de aquí, me voy, ¿qué hago? Pero nunca abandonar el ministerio, sino: Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque pues está mi familia también, entonces tengo que cuidar de ellos. Entonces fueron momentos difíciles, pero todavía vivimos donde mismo, estamos donde mismo, y Dios nos ha bendecido. Seguir adelante. ¿Proyectos, hermano? Proyectos muchos. Ahorita, pues dentro de los proyectos que traemos, viví en la ciudad de Dallas. Ahí estuve tratando de vivir una vida allá, llevarme mi familia para allá, tener una mejor vida. Hace alrededor de 23 años casi por ahí, pero el Señor dijo: no vas a estar aquí, vas para Juárez. Y
con todas las letras. El Señor no me dejó estar allá, se fueron mis hermanos, los que tú ni te imaginabas que iban a ir con sus familias, allá estaban, y el Señor me dijo, vas para Juárez. En ese tiempo el Señor me da un canto, una canción que compuse, dice primero de Crónicas 19:13, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Compuse ese canto, pero yo no sabía cuál era el plan de Dios. El plan de Dios era que yo regresara a mi ciudad, y el versículo dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Este es mi pueblo, esta es mi ciudad. El Señor me dijo, te vas a ir a esforzar por tu pueblo y por tu ciudad. Pronto, prácticamente ya está casi preparado esta canción, más o menos, yo digo que en unas 2 semanas, en una semana ya está, pero queremos sacar el video de esta canción, y esperemos en el nombre de Cristo, pues como siempre desde que lo hice, que sea de bendición para el pueblo de Dios. Aquellos jóvenes, hermano, o a lo mejor no tan jóvenes, que sienten un llamado al pastorado, aquellos que dicen, me gustaría ser pastor, desde niño yo sueño, jugaba a la iglesita, yo era el pastor, ¿qué consejo le daría para aquellos que aspiran o sienten ese llamado al pastorado? Bueno, pues yo siempre les digo, busquen a Dios, busquen la dirección de Dios, pero el llamado de Dios no es me gustaría. El llamado de Dios no es quiero. El llamado de Dios no es voy a estudiar en un instituto para ser pastor. Mi hijo ya está estudiando para recibirse de pastor. Hay un llamado porque Él es el que instituyó. Él fue el que llamó. Yo siempre digo a la gente, no puedes estar por emoción, porque te gusta, porque admiras a tu pastor. Hay muchos niños en la iglesia que me admiran y quieren ser pastores, pero realmente tiene que tener el llamado de Dios. Cuando alguien tiene el llamado de Dios, tiene el respaldo de Dios, tiene la bendición, tiene la autoridad, tiene todo de Dios, pero cuando no hay un llamado de Dios, híjole, aquí no se puede hacer nada. No se apresuren. No se apresuren, que esperen en Dios, y cuando Dios llame, Dios los va a llamar. A lo mejor va a ser un maestro, va a ser un pastor, va a ser un evangelista, no sé, pero Dios es un Dios claro. Nada más les digo esto, que esperen en Dios, porque Dios es claro. Cuando Dios te llama, Dios es claro, de eso no tengan la menor duda. Si pudiéramos regresar, hermano, ya se nos termina el tiempo, pero que pudiéramos regresar en unos minutos, tal vez unos años, ¿a qué tiempo se regresaría del cual pudiera usted decir o pensaría, cambiaría esto que hice mal, me equivoqué en esto o esto lo haría mejor, para que mi ministerio sea todavía más grande o mejor? Bueno, yo creo que siempre como seres humanos caminamos con muchos errores. Yo creo que si me regresaría 20 veces siempre encontraría errores, porque los seres humanos tenemos muchos errores. Yo creo que el Señor me llamó en este tiempo, en un tiempo difícil, donde glorifico al Señor. De repente se me hubiera hecho mejor 50 años atrás, pero no, este es mi tiempo, y Dios aquí me tiene con mis errores y todo, pero el Señor así nos está bendiciendo. Aprendiendo de todo. Aprendiendo de todo. Amén, amén. ¿Cómo quisiera ser recordado, hermano? ¿Cómo quisiera ser recordado? Recordado pues por una persona que se entregó a Cristo para servir a la gente, para que la gente pudiera tener un conocimiento de Cristo, de alguien que predicó a Cristo, de que alguien se hizo notar, a lo mejor no tanto por sus canciones que vaya a escribir, a lo mejor no tanto por su fama. Quiero que conozcan a Cristo, que alguien diga, yo conocí a Cristo por medio de ese hombre, yo me acerqué a Cristo por medio de ese hombre. Yo quiero que siempre eso quede en los corazones, que la gente diga, ese hermano me predicó, me habló de Cristo, y esa es mi satisfacción más grande. ¿Y en su epitafio? ¿Qué dirían? Pues aquí se encuentra un hombre con toda su humanidad, con todos sus defectos y sus virtudes, pero por la misericordia de Dios hizo algo. Por la misericordia de Dios logró hacer algo, no por mis fuerzas, no por mis capacidades, sino por su misericordia. Siempre digo, es por la misericordia, es por Él y para Él y de Él. Lo que soy se lo debo solamente a Él. Eso es lo que es un ministerio. Un ministerio, cuando se pone en las manos de Dios
y deja que Dios mueva todo, que Dios mueva las piezas, que Dios tome el control. Amén. Cuando nos ponemos simplemente en sus manos, ¿verdad? Y que Él sea nuestro hacedor. Amén, amén. Unas últimas palabras, hermano, para despedirnos. Pues que mi Cristo bendiga sus vidas, mi Cristo me los guarde, que la presencia de Dios sea sobre ustedes, ejército del Dios viviente, aquellos que se están conectando, mi Cristo me los guarde. Seguimos trabajando, seguimos glorificando a Dios con muchos planes. La canción es nada más una parte pequeña, porque hay muchas cosas que todavía queremos hacer para Cristo, y si el Señor no nos llama a cuenta, seguiremos proyectando, seguiremos trabajando. Mi Cristo bendiga sus vidas. Les saluda su hermano Enrique Ramírez Castañeda. Bien, pues Dios los bendiga. Terminamos este momento, ¿verdad? Conociendo el ministerio del pastor, un ministerio más de tantos que Dios ha puesto. Así que pues nos vemos, nos escuchamos la próxima. Aquí los esperamos en Radio Consentido 96.9. Y mientras y tanto, pues los saluda su hermano en Cristo, Pastor Omar Barraza. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta la próxima. Amén, amén. ¿Dónde nace, hermano? Pues yo nací en un pueblito allá del estado de Coahuila, y prácticamente de ahí cambia todo lo que parecía perdido, cambia para mí. ¿Cómo es que siente entonces ahora sí, hermano, la necesidad de usted de decir, bueno, yo no quiero ser un nieto, un sobrino, no quiero ser, yo quiero ser hijo de Dios? Sí. Ellos no tienen un stand para su micrófono, y el aparatito era nomás de 2 canales, hermano. En una ponían el micrófono y en otra ponían la guitarra. Yo le sostenía el micrófono al hermano para que él cantara y tocara, y yo era el stand, el que le agarraba el micrófono para que él cantara. ¿Qué recuerdos, hermano, le quedan de ese tío? Vamos a decir, de su tío papá. De mi tío papá. Híjole, pues siempre que... Hermano, en aquellos años las ofrendas, el esperar, decir, nos van a dar tanto. ¿Cuál pensar, hermano, de eso? ¿Sabe que nosotros nunca recibimos una ofrenda como rondalla? Y un día yo le platiqué lo que pasó con mi cosecha, de que la había dado para ayudar a un hermano, y él se soltó llorando. Digo, ¿por qué llora, hermano? Dice, es que yo era ese varón. Yo era ese varón que tuvo el accidente y que tú ayudaste. Sí. Y hubo pastores que sí les agradó el estilo de música, y empezamos a entrar a las iglesias. Como le digo al principio, no muy bien era aceptada, no. De toda la congregación mirábamos aplaudir a 2, 3 personas, pero todos los demás sentados y callados. Mucho celo. Sí. ¿Cuánto dura el grupo? Duramos... De alguien que está motivando, cantando, que se mira alegre, ¿verdad? Ministrando, que esté pasando una situación así. Es difícil, hermano. En mi caso, hermano, y me encierro, hermano, me encierro en mi casa. Yo no quería salir, yo no quería ya nada en la cuestión de la música. ¿Qué pasa, hermano, con aquellos que han desfilado por las iglesias? Y voy con los que han venido de grupos seculares, que vienen una temporada, pareciera ser así, que vienen a pasearse una temporada aquí en las iglesias, en los altares, a lo mejor hasta llegan a grabar, sí, pero al final terminan retirándose nuevamente. ¿Qué lección, hermano, siente usted que nos está dejando este tiempo, esta pandemia? Por posible. ¿Cómo quiere ser recordado, hermano? Cuando yo me vaya... Qué bonito es estar aquí para adorarte. Qué bonito es estar aquí para expresarte aquellas cosas que solo a ti puedo decirte, porque sé que solamente tú has de escucharme, mi amado Jesús, mi amado Jesús. Hay momentos que siento que no estás conmigo, pero con tu tierna voz
Dios me hablas al oído y me dices no temas, yo estoy contigo. Y Él te dice no temas, Él está contigo. Y yo estoy contigo, no importa lo que pienses, yo estoy contigo.